Bien, pues muy buenas noches a todos y todas. Estamos en la segunda charla como parte de un proyecto que realizamos desde la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene que ver con cómo apoyar a los niños y niñas durante el regreso a clases después de la pandemia por COVID. Como algunos de ustedes saben, hicimos un proyecto en donde evaluamos en un primer momento un poquito más de 1,000 estudiantes de escuelas en el Estado de México. Capacitamos a un grupo muy importante de docentes en habilidades socioemocionales y después tuvimos la oportunidad de seguir haciendo evaluación y el objetivo era no solamente hacer la evaluación, sino devolverle a la comunidad educativa información, herramientas para poder detectar tempranamente casos. Para eso, el día de hoy vamos a hablar particularmente sobre los temas que han estado muy presentes en la pandemia y nos acompaña una especialista con la que he tenido el gusto de trabajar desde hace un poquito más de 5 años y es la licenciada Angélica Sandoval Olivo, quien hará una presentación y después habrá una presentación de un material que produjimos para la pandemia por parte de un grupo de alumnas con las que colaboro desde el Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM. Angélica Sandoval Olivo es licenciada en Psicología por la UNAM en la FES Iztacala, donde cursó también un diplomado en Psicoterapia Familiar en esta misma división. Es profesora junto con una servidora en la División de Extensión Universitaria del curso Taller Suicidio, Prevención e Intervención. Es maestreante en Psicoterapia Familiar en la Universidad del Valle de México, donde también, además, entre otras actividades académicas y de formación, ha cursado un diplomado en terapia de pareja. Muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Y bueno, abordando un poco este tema de la pandemia, revisaba yo lo que la doctora compartía en la charla pasada y creo que es muy importante hoy abordar un tema que mucho se ha hablado en términos generales, pero creo que también es muy importante abordarlo en niños, y es este tema justamente del duelo, ¿no? Sabemos que es, híjole, un tema que nos ha tocado vivir en el día a día. Creo que ya no podemos hablar de COVID sin hablar como de esta parte a nivel pues psicológico y emocional, y por eso nos pareció prudente poder abordar este tema y poder analizar algunas estrategias sencillas que a lo mejor pudiéramos llevar a cabo en casa para poder ayudar a nuestros niños y niñas que están pasando por un proceso así. Pero primero queremos pues ver qué es el duelo, ¿no? Y tenemos que es una respuesta pues normal, natural, adaptativa, que se va a presentar después de una pérdida significativa, ¿no? Y adaptativa, ¿por qué? Porque justamente este proceso, esta serie de pasos nos va a permitir ajustarnos a una nueva realidad, a nuevas condiciones de vida que se derivan de esta pérdida significativa. Y pues este duelo, este proceso se manifiesta a través de una serie de patrones cognitivos, emocionales y de comportamiento. Hoy sabemos, bueno, que antes, bueno, creo que antes se asociaba mucho el duelo con muerte. Hoy sabemos que no necesariamente el duelo va a estar relacionado con muerte, sino con alguna pérdida que para las personas y en este caso para los niños, pues sea importante. Y pues tenemos desde pérdidas materiales, pérdidas por etapas de desarrollo, pérdidas pues de relaciones incluso, y pues a qué pérdidas se pueden estar enfrentando más nuestros niños. Pues las más comunes que pueden ser la muerte de una mascota o pérdida, ¿no? Que de esas veces que el perrito se salió a pasear y pues ya nunca apareció. Cambios de escuela que implican también a veces un cambio de casa y que involucra pues que el niño ya no conozca o el niño o la niña ya no pueda desarrollarse en el mismo ambiente en el que se venía desarrollando. Pérdida de algún objeto de valor, como un peluche, como un juguete que querían mucho. Me recuerda un poco esta película de Toy Story, creo que era 3, cuando dejan al Lotso abandonado y pues la niña sufre mucho. La realidad es que sufre una pérdida y bueno, ahí ya tenemos un escenario un tanto imaginario de lo que vive el Lotso, pero pues que también representa una pérdida y que a veces no le damos importancia. Pero veremos más adelante cómo estas pérdidas que aparentemente para nosotros los adultos no son tan importantes, pues para los niños les está ayudando a prepararse
¿no? Para la vida y para lo que pueda ser una pérdida incluso pues mayor. También se da la pérdida cuando hay un cambio de una etapa de desarrollo, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia, donde sabemos pues que ya no son los mismos privilegios, si pudiéramos llamarlo así, de un niño a de un adolescente, ya no son pues las mismas actividades, se enfrentan nuevas responsabilidades, entonces deja atrás una etapa para justo ajustarse a una nueva. Y bueno, por último, que es en la que pues podemos andar un poquito más, tenemos la de muerte de una persona significativa, que es lo que hoy nos ocupa debido a este contexto que, pues, que tenemos de la pandemia. Entonces, primero hay que entender también que el duelo es un proceso, ¿no? Que implica una serie de fases a atravesar y que también implica tareas que cumplir. Creo que todos hemos escuchado más esto de las etapas de Kubler-Ross, pero hoy también traigo otro panorama que sí implica también las etapas, pero que también implica tareas, ¿no? Que se atraviesan a lo largo del duelo, porque hoy sabemos que un duelo tampoco es lineal, ¿no? Es que si bien las etapas pueden servir como una orientación de lo que podría pasar, si no pasamos una, no necesariamente quiere decir que el duelo no se va a resolver o que vamos a vivir en un duelo patológico toda nuestra vida, ¿no? Simplemente son orientaciones y que el verlo también como tareas nos puede ayudar a ver que a lo mejor se está procesando un duelo de una forma también adecuada, diferente, pero también adecuada. Y entonces, al ser un proceso, nos permite elaborar, nos permite transformar y que al final nos permite llegar a la adaptación de la que hablábamos hace ratito, que nos va a ayudar a ajustarnos pues a nuestro nuevo entorno y a nuestras nuevas realidades. Entonces, justo vamos a esta parte de fases. Quise ponerlo muy ilustrativo para que a lo mejor yo soy muy visual y tal vez les ayude por si no se la saben o por si quieren aprendérselas, pues que también recuerden las imágenes. En una esquinita, si ustedes pueden ver, puse como una bocinita, bueno, era como un altavoz, y eso quise representar como esta parte de la noticia, ¿no? Cuando llega este shock o esta crisis de que algo pasó. Yo les decía, vamos a concretar en esta parte de la muerte, justo cuando recibimos la noticia de que un ser querido ha fallecido. Entonces, esa es alerta donde la primera etapa, según Kubler-Ross, nos dice que va a ser la negación. Entonces, en esta parte de la negación entramos en no podemos creer que haya pasado, ¿no? No podemos creer que la persona que estaba, pues incluso un día anterior, días anteriores, pues no está más. Hace poco falleció un profesor justamente de la facultad que me dio clases. Entonces, cuando a mí me dijeron, yo estaba literal, sí, en negación total, que le decía a esta compañera que me dijo, digo, es que cómo, o sea, no puede ser, porque aparte cuando le tocó que me diera clases, creo que se enfermó muy feo, no me acuerdo qué le dio, pero su vida estuvo en riesgo y salió victorioso, ¿no? Y entonces como que de la noche a la mañana este profesor ya no está. Entonces creo que esas son señales claras, ¿no? De que podemos estar en negación, de que no podemos creer que la persona que conocíamos, que estaba viva, que incluso la dejamos bien un día anterior, una semana antes, pues ya no está. De esta negación se esperaría que a lo mejor pasáramos una etapa de ira, ¿no? De enojo, donde podemos enojarnos, yo creo que hasta donde sea. Tuve una consultante apenas, bueno, ni tan apenas, creo que fue el año pasado, que me decía, oye, es que yo estoy muy enojada con algo, pero se me hace un poco ilógico. Y yo, pues, a ver, dime, pues, ¿contra qué? Me dijo, es que estoy muy enojada con el COVID. Y yo, pues claro, o sea, es totalmente válido porque el COVID te vino a quitar como esto que conocíamos, ¿no? Esta realidad que conocíamos. Entonces, justo en esta etapa de ira, pues es contra quien sea, ¿no? Con quien se deje. Y tiene que ver que incluso nos enojemos con la persona que falleció, pues por haberse ido, ¿no? Que nos enojemos con nosotros mismos, tal vez porque hubiéramos actuado de una forma diferente, o que nos enojemos con la situación, con los demás, pero es la etapa donde surge esta, por eso pues esta carita, ¿no? Como muy enojada porque es contra quien se deje o lo que se deje. Después entramos en esta parte de la negociación, que es donde empezamos a
pues añorar que esta persona vuelva, que regrese, que las cosas vuelvan a ser como antes, y ponemos en perspectiva, ¿no? De a ver si pudimos haber hecho las cosas diferentes para que pues el resultado fuera pues distinto, ¿no? Que a lo mejor si hubiera yo ido a visitarlo una semana antes, pues a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes, pero la realidad, y hoy sabemos como adultos que esto no es posible, ¿no? Aunque recordemos que en perspectiva de niños, ellos conceptualizan la muerte y la pérdida pues de una forma distinta. Después de la negación, se esperaría que viniera esta fase de depresión, que se caracteriza como más bien con la tristeza, ¿no? Que es donde identificamos más el duelo con tristeza, ¿no? Donde vamos a estar llorando, donde a lo mejor nos vamos a aislar, donde no vamos a querer convivir con mucha gente, nuestro ánimo va a estar decaído, no vamos a tener mucho ánimo de hacer muchas cosas. Entonces, creo que esta es como la fase que todo mundo identificamos, y después se esperaría que siga esta fase de aceptación, donde podemos reconocer que la persona se ha ido, que no hay vuelta atrás, y que entonces incluso hay como esta, no sé si ubican esta curvita que marcan muchos autores del duelo, donde ya estaríamos ubicados en esta parte de arriba que también nos llevaría un aprendizaje, ¿no? De esta pérdida que me deja. Entonces, de acuerdo a Kubler-Ross, estas serían las etapas, pero también hay, según un autor que se llama William Worden, creo que sí es William, que nos habla más también de tareas, ¿no? Que si no queremos verlo como una serie, no que una serie de pasos, sino una serie de pasos ordenados, pues podemos ver como estas tareas que pudieran hablar de que el duelo está avanzando de una forma favorable, ¿no? Y tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida, elaborar el dolor que nos generó esta, adaptarse a un mundo sin la persona que falleció y hallar una conexión perdurable con el fallecido al embarcarse en una vida nueva. Y creo que para estas tareas nuestra cultura mexicana nos ayuda muchísimo. Tenemos claro ejemplo con la película de Coco, que nos permite justo, bueno, y las tradiciones, relacionarnos con las personas que ya no están de una forma diferente. Y que entonces también yo retomaría un autor que se llama Michael White, de la terapia narrativa, que nos habla no de ver el duelo como una pérdida, ¿no? Sino su artículo ganador respecto a este tema es decir de nuevo hola, y es justo conceptualizar esta relación con la persona fallecida desde otra perspectiva que tiene que ver con el hola, ¿no? Y de verlo de una forma distinta a como lo hemos visto. Ahora, hay ciertos aspectos que evidentemente tendríamos que considerar cuando hablamos de muerte con los niños. Entonces, yo resalto como estos cuatro que pueden ser muy importantes. Que a veces creemos que el no involucrarlos por ejemplo, cuando fallece una persona y el no llevarlos a ciertos ritos, ¿no? A ciertos rituales, pues los estaríamos protegiendo, ¿no? De alguna forma. Entonces creemos que el excluirlo sería como la mejor opción, pero también podemos verlo desde otro lado, que el que ellos no vayan a estos rituales, que el que no incluso, ¿no? Hablar desde no contarles, no es que les vaya a evitar el dolor. Entonces, al a lo mejor involucrarlos un poquito más, hablarles de esa muerte, puede ayudarles a afrontar este momento. También hay que entender que ellos se van a enfrentar a la muerte antes, después, en algún momento de su vida. Y que entonces lo que hablamos al inicio de la muerte de la mascota, de la pérdida de la mascota, que nosotros como adultos a lo mejor vemos muy pequeño, algo muy pequeño que no le debería de prestar atención, pues la realidad es que nos va preparando para el futuro donde las pérdidas son mayores y a lo mejor más significativas. También la muerte trae retos cognitivos, ¿no? Donde también tendremos que ir ajustando las creencias del niño acerca de la muerte y la pérdida, y que entender que aunque ellos presenten un duelo distinto al que nosotros podemos presentar, no quiere decir que no lo vivan, ¿no? Que lo veamos feliz, que lo veamos dibujando, no quiere decir que no esté pasando por un duelo, simplemente entender que es
pues una etapa distinta y que habría que ajustar también todo nuestro contexto y toda nuestra visión a ver lo que el niño o la niña está necesitando. En cuanto a cómo conciben, ¿no?, los niños y las niñas la muerte y cómo van manifestando, pues, este duelo, podemos sí, destacar como 4 etapas importantes, ¿no? La primera, que es de los 0 a los 2 años, donde, pues, no hay un concepto claro de la muerte, no hay una comprensión, percibe la ausencia, y más si son personas cercanas como sus papás, y se ve al niño cuando se presenta una muerte, pues que es sensible a los cambios del entorno, ¿no? Como a sus rutinas, estados de ánimo, que sabemos que sí o sí los niños son muy sensibles a estos tipos de cambios y puede presentar algún niño o niña irritabilidad, cambios en el sueño y alimentación. En la etapa de los 3 a 6 años, pues aunque la muerte esté presente en su vocabulario del día a día, aún no comprenden las características de la muerte que podemos destacar 3, ¿no? Que es universal, irreversible y causal. Universal, pues porque nos pasa a todos, es algo que eventualmente a todos nos va a ocurrir, que es irreversible porque no podemos revivir a nadie, y que es causal, ¿no? Algo lo provocó, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, y por eso pasó. Entre los 7 y 10 años, bueno, comienzan ya a entender un poco más las características de la muerte que mencionaba ahorita. Pueden presentar como más miedos respecto a estas, entonces es cuando se presentan estos desafíos cognitivos que tendríamos que empezar a nivelar sus creencias, y hay más dudas, ¿no? Acorde a su edad y a lo que están viviendo. Y bueno, en la adolescencia ya hay una forma más similar a lo que nosotros entendemos como muerte, hay una expresión diferente, hay preocupación por el impacto que la muerte tendrá en sus vidas. Y bueno, todo esto se suma a los cambios normales que se dan en esta etapa. Ahora, creo que este también podría ser un punto muy importante para lo que hoy nos ocupa, que es apoyar a los niños y niñas, pues en esta nueva realidad. Y es cómo hablar de ello, cómo hablar de la muerte con los niños y niñas. El primer punto es que, pues lo ideal es que los papás sean los que aborden el tema, ¿no? Que no se enteren por la abuelita, por alguien que no es tan cercano y tan de confianza para ellos, ¿no? O que están hablando de eso y ya sin querer el niño o la niña se enteró. Entonces el escenario ideal es que los papás puedan hablar con ellos, de preferencia hacerlo en un lugar tranquilo, conocido, acogedor y seguro para el niño o la niña. Usar palabras sencillas y un tono de voz adecuado acorde a la edad. No temer usar la palabra muerte, no disfrazarla, ¿no? Porque a veces le damos como muchas vueltas, y es que dejó de respirar, o es que sabemos que evidentemente hay cosas que nos van a llevar a explicarlo, ¿no? Y me recuerda justo al cuento que se va a presentar más adelante, que se le explica con términos sencillos, pero a veces estos términos sencillos, el cuento lo ejemplifica muy bien porque se concreta algo, pero a veces nosotros no concretamos, como que le damos vueltas de que dejó de respirar y entonces el niño ya entendió que pasó algo, pero ya nunca le concretaron qué pasó. Entonces también pues no disfrazarla, hablarles como muy claro, evidentemente a su edad, ¿no? A su nivel, que hay una actitud cercana y respetuosa, responder a sus preguntas, y creo que también es importante no dar información que no nos están pidiendo, ¿no? Me recuerdo un poco un evento que hubo en mi familia hace algunos años, donde, bueno, nos robaron el coche, y entonces fue una situación un tanto de violencia, y en mi familia, con tal de explicarle a mi sobrina de una forma como muy, pues muy natural, pues le terminaron revelando información de más, ¿no? De cómo le quitaron el coche a su papá y que esto pasó y así. Entonces, realmente era información que ella no estaba pidiendo y que no necesitaba saber. Entonces, también tener bien presente de esta parte. También aceptar sus reacciones y normalizarlas, hablando de que, voy a retomar el ejemplo de las mascotas, que a veces para nosotros puede ser algo muy, ¿no? Muy pequeño, pues para ellos en ese momento es muy importante. Entonces, ser muy respetuoso de lo que están sintiendo, de lo que nos están diciendo, y también decirles que es normal que se sientan así.
y pues en la medida de lo posible mantener las rutinas, ¿no? Cuando se presenta un evento de pérdida con ellos. ¿Cuáles podrían ser algunas reacciones esperadas, ¿no? En tanto a esta parte del duelo. Pues como nosotros también, ¿no? Alteraciones en el sueño, en la alimentación, a lo mejor algunas pesadillas, alteraciones en el comportamiento, que se muestran también más irritables, ¿no? Con menos ganas de convivir con los demás, un tanto apáticos, que tengan angustia, tristeza, llanto, miedo, ¿no? Como esto que también podríamos ver en nosotros, pero que en los niños a lo mejor se puede manifestar más en irritabilidad. Ahora, más adelante también vamos a ver qué reacciones ya no serían las tan esperadas y que nos podría estar hablando de que el niño o la niña pues ya estaría necesitando ayuda como profesional. Mm, ¿Qué ha pasado también? Creo que un punto importante a rescatar es qué ha pasado durante la pandemia. Y es que nosotros, no sé, desafortunadamente creo que la mayoría ha pasado por una pérdida en este tiempo de pandemia. Y creo que lo que más hemos sentido es no poder estar con nuestros seres queridos, ¿no? O sea, lo que más hemos podido lamentar es que antes, si alguien fallecía, podemos ir darle el abrazo al tío, a la tía, al familiar, al amigo, y pues eso no ha pasado. Si bien se ha tratado de, pues, ayudar un poco con justo con Zoom o con las transmisiones, la realidad es que es algo que, pues, creo que no nos hemos, terminado de acostumbrar. Entonces, evidentemente, se ha dificultado el poder despedirnos de nuestros familiares, ¿no? De forma presencial. Sabemos que los rituales en nuestra vida son muy importantes para poder procesar, muchas cosas y en especial la muerte, y que, por ejemplo, en la religión católica o cristiana también están estos, bueno, los funerales, que si los rosarios, entonces son como pequeños sucesos o acciones que nos ayudan a ir procesando todo lo que pasó. Y ahorita no ha habido, ¿no? El contacto social realmente, pues, no es algo que se dé mucho. Ahorita creo que un poco más, pero creo que no es como lo conocíamos antes. Entonces, si para nosotros ha sido complicado, para un niño el despedirse, ¿no? De esta forma virtual, creo que pues los lleva, ¿no? A no entender tampoco mucho qué es lo que ha estado pasando y que de repente pues ya, pues se entera, ¿no? Que cierto familiar ya no está, que el primo ya no está. Entonces, para los niños implica creo que el doble, ¿no? De dificultad poder procesar todo lo que está pasando. Y entonces, ¿qué se sugiere? Al menos para ellos, pues algún acto simbólico de despedida, ¿no? Y aquí justo ayer la doctora me compartía este formatito que yo lo veo como dos utilidades principales. Uno, poder normalizar, a ver, primero que identifique, ¿no? Lo que está sintiendo, qué emoción se está asociando a lo que está viviendo actualmente, que lo pueda justo normalizar, expresar, pero que también conforme van pasando estas preguntas nos ayuda a ir dando un cierre y que conformen al final un ritual de despedida. Entonces, este formato son preguntas como bien sencillas, ¿no? La persona que perdí fue mí, me siento emoción ahora mismo, lo que más extraño de la persona que perdí es, me siento mayormente triste cuando, mi cosa favorita de la persona que perdí es, la actividad favorita que solía realizar con la persona que perdí es, y una última cosa que le diría a la persona que perdí es. Entonces, creo que son preguntas bien sencillas que nos puede ayudar a todo esto, ¿no? Identificar, expresar y también poder, pues, cerrar, ¿no? Este como un poco ciclo, ¿no? De la vida de esta persona para el niño o la niña. También, bueno, sabemos que en nuestra cultura los altares de muerto ayudan muchísimo. Una actividad que yo recomiendo mucho y que pensándolo para niños también puede ser muy adaptable, es que podamos hacer como un álbum de fotos, ¿no?
como que agarremos un cuaderno o si nos queremos ver muy profesionales, pues algo digital, pero que juntos con nuestro pequeño o pequeña podamos ir recuperando fotos de esta persona que fue muy importante para nosotros y que podamos ir creando un álbum y una historia, recordar estos momentos bonitos, porque al final, pues queremos eso. Si recuerdan que hablábamos hace ratito sobre las tareas de duelo, que tiene que ver con crear como una nueva relación con esta persona, pues el álbum, ¿no? Tal vez nos puede ayudar a transformar esta relación y pues tener en cuenta que ahí pues quedarán plasmados estos momentos que vimos con la persona, que no se trata de olvidar, porque hay muchas cosas también que involucra pues este cierre incluso del duelo, ¿no? Desde que pensar que si tiro sus cosas, que si me deshago de las cosas de la persona que falleció, pues quiere decir que ya me olvidé, pues no necesariamente. Entonces, este tipo de actividades pueden funcionar, ¿no? Para que se vaya procesando esta etapa y que aparte nos quede pues como un símbolo de esta nueva relación que tendremos con esta persona que ya falleció. Y bueno, por último, ¿qué sería lo importante a tener en cuenta para ver si podemos pedir ayuda profesional, ¿no? Que las manifestaciones de duelo sean muy intensas, ¿no? Cualquiera que sea, y que impida el funcionamiento de la vida diaria, de las actividades cotidianas, ¿no? Que ya de plano no se quiera o no se pueda levantar para ir a la escuela, ¿no? Que está muy cansado y pues ya le impida al niño o a la niña pues realizar su rutina diaria, que no haya cambios significativos en máximo como un periodo de 3 meses. Ahora, no quiere decir que en 3 meses ya estemos como saltando de felicidad, que veamos al niño o a la niña saltando. Simplemente esto, ¿qué quiere decir? Que al menos en los 3 meses las emociones que sentimos no sean tan intensas como al inicio, ¿no? Que por ejemplo, si hace 3 meses murió una persona muy significativa para mí y mi tristeza estaba en 10 y hoy 3 meses después mi tristeza sigue estando en 10, pues creo que ahí nos hablaría que no está habiendo cambios significativos y que a lo mejor necesitaríamos ayuda profesional. Alucinaciones fuera del contexto de la realidad, pensamientos de muerte o ideación suicida, que hoy sabemos, lamentablemente por las cifras, que esto se está dando más en niños y adolescentes, que hay alguna conducta de riesgo y algo muy importante, siempre que lo consideren necesario, eh, que pedir ayuda profesional, creo que es totalmente válido acudir, porque a veces hablamos del escenario ideal donde los papás tendrían que hablar con los pequeños o las pequeñas de esta parte, pero a lo mejor no se sienten preparados, ¿no? Entonces también sería muy válido acudir con un profesional a que nos oriente. Entonces siempre que consideren que sea necesario acudir con un profesional, creo que es muy buena idea. Y pues, muchas gracias. Creo que traté de hacerlo lo más conciso, lo más breve para que se queden con información valiosa. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y para no perder la continuidad, entonces, si está bien para ustedes, les queremos presentar el producto del trabajo de un equipo que tuve el honor de ser su profesora el semestre anterior, que es un cuento que está ya en trámites para ser publicado, que se llama No Yolo, es un cuento de un armadillo que tiene varias pérdidas, que tenemos un video en donde grabamos esta historia y que está pensado para escolares que han tenido algún evento de pérdida o duelo complicado, porque hay muchas pérdidas paralelas y que pudieran conocer materiales diseñados para población mexicana muy sencillos que incluyen todo esto que revisó la licenciada Angélica Sandoval. Entonces, si está bien para ustedes, Sofía, Nayeli, Elizabeth, pueden compartir pantalla y al final dejo de grabar y dejamos un espacio para las preguntas y respuestas. Sí, doctora, de acuerdo en cuanto nos indiquen, podemos compartir pantalla. Adelante. Ya, ¿verdad? Ya se ve. Sí. Bueno, pues muy buenas noches. Mi nombre es Nayeli Herrera
y yo les voy a hablar brevemente de este cuento que titulamos Noyolo el Armadillo. Como ya lo comentó la doctora, pues es un cuento que está adaptado para población mexicana, adecuado en este contexto de COVID. Y bueno, Noyolo es un armadillo que tiene 8 años, que vive en el sur de Veracruz. Vive con sus papás, con su mamá, con su papá. Aquí está. Su nombre en náhuatl significa corazón. Y pues bueno, durante este cuento hay varias aventuras, ¿no? que van transcurriendo en la vida de Noyolo, como cualquier niño de esta edad. Tiene un cumpleaños en donde pues participa su familia, vienen amigos, una amiga muy especial que se llama Techiayotl, que significa esperanza en náhuatl, y bueno, ella es Techi, le obsequia un muñequito de peluche que él rápidamente llama Tonatiuh, que significa el dios del sol, y que bueno, pues es algo, ¿no? Algo especial en donde él pues lo utiliza incluso para dormir, ¿no? Todas las noches y lo trae de aquí para allá. Y pues en estas aventuras que pasa cualquier niño de esta edad, pues va al parque, y en una de esas pues lo deja ahí en la banca, ¿no? Y pues la distracción o el momento de euforia, de juego, pues hace que él olvide ese juguete tan preciado, y pues ahí es donde se empieza a enfrentar a pequeñas pérdidas, ¿no? Como ya lo comentaba la licenciada Angélica. Y esto da pie a que él y su mamá pues puedan hablar sobre sus emociones, sobre cómo se siente, esa necesidad de expresar esa tristeza, ese pequeña pérdida. Y bueno, pues mamá le da esa oportunidad de poder empatizar con él y de hacerle sentir que está bien sentir como él se siente. Y así van transcurriendo los días, ¿verdad? Y después parece todo como normal, y regularmente ellos visitan a los abuelos, pero llega un momento en donde pues ya las cosas empiezan a cambiar. Hay cambios en la familia, mamá ya no está tan presente como antes y ya no van con los abuelos con tanta frecuencia. Entonces él se siente un poco confundido, se siente pues no sabe cómo se siente, porque él lo único que quiere es ver a mamá y platicarle que Techi le hizo un dibujo muy especial, que se ha esforzado mucho en la escuela, ¿no? Porque el tema que pues cualquier niño de esa edad quiere platicar. Sin embargo, pues mamá ya no está presente, no está en casa, y a él eso se le hace muy extraño, ¿no? Entonces, pues papá necesita acercarse a él para explicarle la situación que está aconteciendo en casa, ¿no? Entonces busca el momento adecuado para poder a hablar con él y explicarle a su nivel, con palabras sencillas y pocas, pues que mamá ha fallecido, que mamá ha perdido la vida y tiene una muerte inesperada, ¿no? Como en este contexto que desafortunadamente seguramente muchos niños están enfrentando esta pérdida, ¿no? Una pérdida en donde pues no tuvimos, como ya se comentó, la oportunidad de despedirnos, de hablar antes, de saber qué es lo que pasó y cómo que de un día para otro no está mamá, ¿no? Entonces, bueno, él está en una etapa en donde ya empieza a tener conocimiento sobre lo que es la muerte, tiene 8 años, el concepto aún tal vez es un poco ambiguo o difuso, pero ahí está él todavía tratando de entender, ¿no? La permanencia o la impermanencia de lo que estas palabras significan. Y entonces, bueno, pues ahí papá le da todo este apoyo, esta contención emocional, y pues él, no, yo lo trata de darle una idea lógica a lo que está pasando. Tal vez él llega a pensar en su mundo de niño que hizo algo incorrecto, algo inadecuado, que tal vez
lastimó a mamá o que dijo o hizo algo, y entonces él empieza a tener otro tipo de emociones, ¿verdad? De confusión, de no saber qué pensar, y papá pues le explica que nada de lo que él haya hecho o dicho hizo que mamá enfermara o que mamá muriera, ¿no? Él también la extraña muchísimo y que se siente igual, ¿no? Empatiza con él igualmente, que se siente pues triste, ¿no? Y como estas etapas de, o fases del duelo que ya nos comentaban de Kubler-Ross, ahí pues él empieza con esta parte, ¿no? A experimentarlas. Y bueno, pues aquí en este momento empieza también el apoyo social, que en este caso me gustaría que pasarle la palabra a mi compañera Verónica para que pueda seguir continuando esta parte de la historia. Adelante, Vero. Gracias, buenas noches. Bien, pues yo mi nombre es Verónica Trinidad y les sigo platicando con relación al cuento de Noyolo. En este cuento se relatan o se describen algunos elementos, se abarcan algunos elementos del modelo cognitivo. Entonces, justamente esta es una primera parte que es el apoyo social y se hace referencia a que la maestra de Noyolo, después de la pérdida que él ha sufrido, lo visita, le lleva cartas de sus amigos, un mensaje muy bonito que dice Nixtemo a Noyolo, que significa te busca mi corazón. Es bien importante aquí la presencia de sus abuelos, desde luego de su amiga Techi la tortuga y obviamente de su padre. Poco a poco en este proceso que va viviendo Noyolo y después de que su padre le explica un poco la idea de lo que es el duelo y que donde no se pretende que se llegue a una aceptación, sino más bien a un poco entender que la persona que se fue no se ha ido del todo, sino ha transitado como para convivir con ella, pero ahora de una manera diferente. Posterior a varias actividades que Noyolo realiza, como es una carta de despedida, como es algunos ejercicios de respiración profunda, pues vemos cómo poco a poco Noyolo empieza a integrarse nuevamente a las actividades que él antes disfrutaba. Y bueno, al final y al rumbo del cuento, el rumbo del cuento nos señala que finalmente Noyolo se abre a la oportunidad de hablar por primera vez acerca de lo que él siente con su amiga Techi por la pérdida de su madre. Y básicamente esto es de lo que nos habla el cuento. Esta intención del cuento o esta historia que ya hemos mencionado mi compañera Nayeli y su servidora, pues da motivo o pretexto justamente para elaborar un manual donde se trabaje justamente este tema del duelo y trauma. Este material, ya ella nos lo mencionaba, pues es en el contexto del COVID. Va dirigido a la población infantil de 6 a 12 años de edad. Este material, cuando se elaboró, se unió en un solo PDF con la intención de que pues, quien lo utilice pueda hacer, por una parte, pues nada más leer el cuento, o si lo van a utilizar los docentes, los pedagogos o algún psicólogo, pues pueda utilizar las técnicas que aquí se señalan. Este material o este manual incluye 10 técnicas, de las cuales son abordadas con técnicas cognitivo-conductuales. Para que se hicieran las técnicas o para el desarrollo de estas mismas, primero se hizo una revisión teórica de las intervenciones que han demostrado tener evidencia científica justamente para trabajar lo que es el tema del duelo y el trauma. Se aplica en 5 sesiones, son 2 actividades por cada sesión. Cada actividad tiene adecuaciones para niños de 1er a 3er grado y de 4º a 6º grado. Y dependiendo de las actividades o de la edad del niño o del grado en el que se encuentre, son las actividades que va a llevar a cabo. Cada actividad incluye o se menciona lo que es la técnica que se va a trabajar, el objetivo de la sesión, el material a utilizar, lleva instrucciones muy precisas de lo que el facilitador debe comentar. Y bueno, ya comentábamos hace un ratito, ¿no? Abarca pues conceptos muy claros para desarrollar en este caso acerca de lo que es el modelo cognitivo-conductual y los temas vienen siendo lo que son las emociones, los pensamientos que surgen tras una pérdida, el apoyo social, la empatía. Ya hemos visto aquí en la presentación que nos están poniendo en pantalla, pues que para iniciar el manual se hace un recorrido previo por todo lo que es el libro,
para que el lector sepa en un inicio cuando lo abre qué es lo que se va a encontrar en este material. Se da una explicación justamente sobre lo que es el duelo y también se hace una explicación de cómo los niños comprenden el duelo, pues también según su edad. También se explican las técnicas que se trabajaron y pues que al final de cuentas lo importante también para nosotros es explicar aquí pues cuál es el origen de ellas y la eficacia que tienen al utilizarlas en temas como este que es el duelo. Y bueno, con esto yo le doy la palabra a mis compañeras, no sé quién sigue. Está apagado tu micro, Isabel. Perdón. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Cabrera y pues yo les voy a hacer una breve descripción acerca de las técnicas que se emplean. Como bien lo comentó mi compañera Vero, el manual está dividido en 5 sesiones y tiene actividades y algunas están adaptadas para alumnos de primero a tercero y de cuarto a sexto año. Como primera actividad, pues es la lectura del cuento, porque de esta se desprenden todas las demás actividades. Como segunda actividad, tenemos la técnica de exposición narrativa, en donde se pretende que el alumno identifique a través de la narrativa los sucesos agradables y las adversidades a los que está expuesto el personaje de Noyolo. Para esto se necesita el anexo 2, en donde se observa una línea café que hace de cuerda y a su vez pues de línea del tiempo. Para ponerlas, para hacer referencia a las actividades, a los acontecimientos agradables de la vida, se ponen flores. Y para denominar a las adversidades, pues se ponen rocas. Entonces, el alumnado, a través de estos materiales, va identificando los sucesos adversos a los que se enfrentó Noyolo, posteriormente los sucesos, digamos, agradables a los que se enfrenta durante la historia. Posteriormente tenemos la actividad 3. En esta actividad se pretende que el alumno identifique qué es una pérdida significativa. También que identifique las emociones que pueden surgir a raíz de una pérdida. Para esto se presentan los anexos 3, en donde se presenta las emociones que pueden surgir ante una pérdida. Entonces se le dice al alumnado que pueden surgir tristeza, frustración, culpabilidad, miedo, sorpresa o enojo. Posteriormente se le presenta una tabla en donde se le invita a los alumnos a hacer una lista de las emociones que crean que el personaje de Noyolo sintió ante la pérdida de su mamá. Enseguida tenemos la actividad 4. En esta actividad se tiene pensado invitar al alumno a que reconozca la diferencia entre los pensamientos, las emociones y las conductas que pueden surgir luego de una pérdida. Para esto se le presentan el anexo 4, que es una tabla en la que identifica las emociones del Noyolo. Se retoma la lista de las emociones y se le pide que observe las emociones tras la pérdida de su mamá. Posteriormente tenemos el anexo 5, en el que se pretende que el alumno identifique y asigne una emoción a cada pensamiento. El alumno identifica un pensamiento y lo relaciona con alguna emoción. Posteriormente, se le pide al alumno que a través de una lluvia de ideas identifique, haga una lista de las conductas que Noyolo realiza con base en el cuento, a través, se le pide una lista para que él pueda identificar las conductas que llevó a cabo Noyolo tras la pérdida de su mamá. Bien, pues le cedo la palabra a mi compañera Sofía para que continúe hablándoles de las técnicas.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sofía Mata y la quinta actividad se lleva a cabo la reestructuración cognitiva, que tiene la intención de trabajar el cambio de pensamientos de los niños por medio de esta actividad. Cada sesión se van a retomar las actividades anteriores, de manera que se va reforzando todo lo trabajado anteriormente para dar pie a las que continúan. En esta actividad se invita a pensar en los niños, a reflexionar con los niños sobre los pensamientos que pueden generar o provocar ciertos sentimientos como la tristeza, y también a buscar pensamientos alternativos que podrían ayudarle a los niños a sentirse mejor. Viene el anexo dirigido a menores de primer a tercer grado, así como niños de cuarto a sexto grado. En la actividad 6 se presenta una técnica que es la de activación conductual, que tiene como objetivo llevar a los niños, así como en el cuento Anoyolo, a retomar actividades agradables para incorporarse poco a poco a las actividades cotidianas que antes disfrutaban. Pues hay ciertas etapas donde los niños, como comentaban anteriormente, los números o las cifras que nos dan cuenta sobre pequeños que presentan sintomatología depresiva van en aumento. Y el dejar de hacer actividades agradables está un poco relacionado con esas conductas. Entonces, a través de la actividad conductual se pretende llevar a los pequeños a reencontrarse con esas actividades que antes disfrutaban, para volver a disfrutarlas y reincorporarse a su vida normal. Igual viene un anexo para trabajar con los niños pequeños de primer a tercer grado y posteriormente con los de primaria alta. En la cuarta sesión se hace un ritual de despedida, que como comentaba la maestra Adriana, es a veces en estos procesos de duelo, muchos chiquitos se quedan abiertos y adultos también, pero es a los pequeños donde sí hay que ayudarles también, acompañarlos a buscar un cierre que les permita reencontrarse con o resignificar la pérdida a través de un ritual de despedida. Y aquí los pequeños van a trabajar con el formato de una carta que se les presenta aquí. Para niños de primer a tercer grado, primaria baja, se propone que realicen un dibujo para recordar, en el caso de Noyolo, a mamá o cualquier ser querido, ¿no? Y para el caso de niños de primaria alta, a través de una carta ya escrita, mencionando lo que creen que a Noyolo le hubiera gustado decir para despedirse. Posteriormente vienen algunos ejercicios de relajación con imaginería para que los niños puedan redirigir sus pensamientos y trabajar esta parte también. Aquí en esta parte de la relajación con imaginería se retoma el cumpleaños de Noyolo. Con este ejercicio de apagar la velita, se les va conduciendo a través de la misma con una técnica de relajación. A lo largo del manual se retoman las actividades del cuento que nos van a estar guiando para que los niños también tengan esta referencia. La actividad 9 propone la técnica de solución de problemas, donde se presentan las indicaciones, y aquí viene un mapa en el que los niños se les invita a acompañar el recorrido de Noyolo, donde hace distintas paradas y al final descubre cómo puede sentirse mejor, ¿no? Esta actividad también se propone para que la realicen los pequeños, y al final hay una actividad de cierre donde se propone que los niños realicen un póster o ideas de estrategias que pudieran utilizar para sentirse mejor después de la pérdida de un ser querido. Entonces, todo el material está, como comentaban mis compañeras, basadas en evidencia bajo el modelo cognitivo-conductual, y se presentan aquí algunos gráficos y diseños que puedan servir de apoyo a los docentes, a los pedagogos y psicólogos que puedan utilizar este material para acompañar a los niños, presentarlo ya sea en pantalla de forma virtual o trabajarlo de manera presencial.
ocupando estos mismos formatos. Entonces son las propuestas que se realizan. La intención es que sea en actividades lúdicas, pero también basadas en evidencia, que de alguna manera contribuyan a que los docentes o los profesionales que trabajan cerca de los niños pues tengan las herramientas básicas para acompañar estos procesos. Si bien no es una intervención per se, sí que ayuda en este acompañamiento, en este tránsito, porque como muchos de ustedes seguramente han visto y sabemos, muchos de los problemas académicos que actualmente están presentando los chiquitos están relacionados con problemas emocionales. Entonces, es importante atender esta parte para poder dar cierre y ayudar a los niños. A veces el comportamiento que presentan en el salón de clases va más allá y puede que haya alguna pérdida que no que no haya sido atendida, que a lo mejor sea un tema del que no sepan cómo abordar o que incluso muchos adultos pueda generar cierta incomodidad de aquí por no saber cómo hacerlo para hacerlo de la mejor manera. Entonces esta propuesta surge para eso, ¿no? Para brindar estrategias y herramientas tanto a los adultos que acompañan a los menores como para acompañar a los menores de una forma más adecuada. Entonces, por mi parte sería lo que podría comentar. No sé si la doctora quisiera. Muchas gracias. No, pues con respecto un poco al tiempo, si están de acuerdo voy a dejar de grabar